Alto, pregunta rápida. ¿A qué temperatura hierve el agua? Probablemente tu respuesta sea 100 grados Celsius, obviamente. Pero ¿qué pasa si yo te digo que no siempre hierve a esta temperatura? De hecho, fíjate en este video. Sí, así como lo viste, es agua hirviendo en una jeringa. ¿Pero cómo? ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso una jeringa especial? No, es una jeringa que compré en el supermercado. Pero, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para entenderlo, tenemos que saber un poco sobre la presión de vapor y el punto de ebullición del agua. Cambios de estado a temperatura constante. Hoy hablaremos de la ebullición del agua. Primero debemos entender que la ebullición es el cambio de estado líquido a estado gaseoso. Y el movimiento que nosotros vemos cuando el agua hierve son en realidad muchas partículas de gas que buscan escaparse de este líquido. Entonces, para comprender el fenómeno vamos a entender al agua como muchas partículas de gas y líquido juntas. Cuando nosotros calentamos el agua, alcanzando una cierta temperatura, logramos que las partículas de gas comiencen a subir hacia la parte de arriba dada su densidad. Y esta subida genera una presión que nosotros llamaremos presión de vapor. Ahora bueno, ¿por qué no se da la ebullición a cualquier temperatura? Esto es porque la presión de vapor se ve superada por la presión atmosférica, que es la presión ambiental. Entonces, cuando la presión atmosférica es mucho más grande que la presión de vapor, no va a suceder nada. Pero si se produce una baja en la presión de ambiente a la misma temperatura, la presión atmosférica ahora va a ser muy pequeña en comparación a la presión de vapor de estas partículas, logrando que estas partículas finalmente puedan escapar, produciendo el movimiento que nosotros conocemos como ebullición. Entonces, ¿podemos hervir agua a cualquier temperatura? Teóricamente sí. Si observamos la curva de saturación del agua, podemos darnos cuenta que si bajamos la presión a una temperatura constante, alcanzaremos de igual manera el estado gaseoso. Así que vamos al laboratorio y tomemos los siguientes implementos. Utilizaremos agua previamente calentada en un matraz cerrado y lo pondremos sobre una placa magnética caliente que nos ayudará a controlar la temperatura y mantenerla constante en toda la masa de agua. Esta irá conectada a través de mangueras a un sistema de filtración para evitar que se moje la bomba de vacío, que es la que nos permitirá controlar la presión sobre el agua. Con todo esto dispuesto sobre la mesa, utilizaremos la bomba de vacío para bajar la presión del agua hasta observar burbujeo. Este burbujeo nos indicará que el agua en efecto está hirviendo. Para poder corroborar que este experimento funciona, lo que haremos será tomar el dato de las temperaturas y la presión a la que el agua ebulle a esa temperatura. Con estos datos podremos dibujar una curva de presión-temperatura, la cual se acerca visualmente a la curva de saturación que tiene el agua. Esto nos permite validar el experimento y nos ayuda a darnos cuenta cómo funcionan en realidad las variables de estado en la termodinámica, puesto que hemos notado que el estado líquido o gaseoso del agua no depende simplemente de la temperatura como estamos acostumbrados a creer, sino que también depende de la presión. Esto nos explica también que en puntos donde hay menos presión atmosférica, por ejemplo en las alturas de la cordillera de los Andes, el agua herviría más rápido, es decir, a menos temperatura. La buena noticia es que no necesitamos tener todo este equipamiento en la casa, ni tampoco necesitamos subir a la cordillera para ver cómo ebulle el agua bajando la presión. Simplemente podemos poner agua en una jeringa, como vimos al inicio, y levantar el émbolo para ver cómo el agua empieza a hervir. Con esto espero que hayas aprendido algo nuevo, que te hayas dado cuenta que la física es mucho más entretenida de lo que parece. ¡Hasta pronto!